como, mi zona de confort era estar haciendo contratos, estar haciendo transacciones de venta de empresas, escribirlas yo, negociarlas primera mano yo. Y en un momento dije, bueno, esta zona de confort ya dominé, la tengo que romper y ahora me tengo que aprender a gestionar una empresa. Bueno, buen día. Hoy nos acompaña Jonathan Waxman, abogado recibido con honores de la UBA y socio fundador de WNS, una firma de servicios legales y contables que hoy cuenta con un equipo de más de 120 profesionales y más de 600 empresas como clientes recurrentes. WNS ha sido reconocida 2 veces entre los mejores lugares para trabajar en Argentina, ocupando el puesto número 21 en Great Place to Work y más recientemente número 5 en Talento Joven 2025. Jonathan, bienvenido. Es un gusto tenerte hoy, que Gracias. puedas compartir tu experiencia y sabiduría en este humilde espacio. Contame, ¿recordás ese momento clave en que dijiste esto puede ser una empresa grande y no solo un estudio chico? Gracias, Nahuel, a vos. Bueno, sabiduría y experiencia limitada o en proceso, por lo menos, pero todo lo que podamos aportar de este lado con la mayor sinceridad y humildad posible lo haremos. ¿En qué momento nos dimos cuenta de que esto no es un estudio chico? Bueno, yo creo que medio en la génesis de la empresa, que tiene 10 años y que la fundamos con los tres socios fundadores, con Eric, Adrián y yo. Los tres tenemos apellidos complejos, Eric el que menos, y bueno, creo que eso nos llevó un poco a reconvertirnos en empresa, ¿no? Porque para tener un estudio jurídico contable generalmente se requiere un apellido y agregar y asociados o estudio, cosa que acá no podíamos hacer por los apellidos, así que fueron 3 siglas. Pero yo creo que hubo grandes pretensiones desde el inicio, para bien o para mal, ¿no? Es difícil gestionar con grandes pretensiones todo el tiempo, pero creo que está un poco en el ADN. Yo creo que de principio sabíamos que queríamos hacer algo distinto, de hecho combinar legal con contable, algo que en su momento nos pareció una iniciante idea, terminó siendo el driver de crecimiento de un servicio distinto. Hoy, de hecho, cuando te presentabas, vos contabas, claro, una empresa con servicios legales contables, damos también servicio de búsqueda de empresas, como estamos ampliándonos, volvemos una consultora de a poco, y creo que esa gran pretensión estuvo desde el principio. Una idea que parecía inocente, que era combinar estos servicios, de repente encontramos una beta en el mercado argentino que se había dado, donde las empresas estaban dispuestas a pagar un diferencial y a mudarse a una consultora que les pudiera resolver dos problemas diarios que tenía con un mismo centro de comando, ¿no? Con ahorros en costos, en procesos, en tiempos. Y creo que desde el principio estuvo. Ese es el primer hito. Y después hubo un segundo hito más por necesidad. Por eso digo, bueno, conocimiento, seguridad en progreso, muchas cosas las resolvemos también como una pyme, ¿no? Con intuición. Pero cuando llegamos a 30 personas, nos empezamos a trabar en la escala. Éramos muy fieles a un modelo que queríamos solo trabajar con los mejores. Teníamos tipo un acuerdo con distintas universidades que nos mandaban los mejores promedios de los últimos 2 años y los formábamos y se nos iban a las multis o a las multis a fichar a Puerto Madero por menos de lo que nosotros pagábamos, pero por tener una tarjetita. Y ahí entramos en una crisis donde no podíamos escalar en gente. Y creo que hicimos algo muy bueno, que fue idea de uno de los socios, que fue llevarnos a alguien de recursos humanos de las multis. Y ahí empezamos a tener un cambio y dijimos, ok, esto se necesita por una empresa, pero recursos humanos que nos puedan direccionar en el talento. Y ahí nos empezamos a llevar al revés. Gente de las multis que ya habían ido, o sea, a la gente que se nos iba a nosotros, pero fast forward 5 años en el tiempo, que se fue 5 años ahí, vio que era una carrera de la rata, donde no había promesa, donde la guita era poca, donde el exprimido era total, y ahí de repente aparecíamos nosotros como una empresa joven, pujante, donde, venía a ser líder, acá sí te vamos a dar el lugar para ser líder, te vamos a dar las herramientas, y bueno, ahí estuvo creo que el gran salto, hace nos dimos cuenta que teníamos todo para crecer y volvernos una empresa. Qué interesante esto que me contás, que una persona de recursos humanos pudo darte esa dirección o pasar esa crisis como de pérdida de talentos, cuando por lo general las pymes es lo último que tratan lo que buscan contratar. Una persona en recursos humanos que decís, ¿para qué sirve? ¿Para qué me resuelve? No lo necesito y wow, cuánto que sí. Bueno, en nuestro mercado nos fuimos a buscar una
persona que era ex KPMG, que en ese momento trabajaba en Marval, o al revés, o sea, había tocado multicontable y una empresa muy grande de legal, o multilegal, no me acuerdo exactamente si eran esas, era como, bueno, es la persona, tiene la cartera de contactos que sé que me los puede brindar. Bien, 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 bien. Bueno, pero pará, pasamos de ser este negocio de 30 personas a hoy liderar a más de 120. ¿Qué fue lo más desafiante de pasar de un equipo chico a uno grande? Creo que hubo dos desafíos, en lo subjetivo y en lo objetivo. En lo subjetivo, el desafío que creo que nosotros trabajamos con más de 600 empresas, casi 700 pymes medianas, pymes grandes, corporaciones, todas marcas argentinas, pero de acá. Y se ve bastante recurrente y a veces lo vemos en clientes, vemos algunos estadios ulteriores y algunos anteriores. Y creo que un problema que hay, que capaz es un problema más actitudinal, que excede incluso la pyme, es los límites del ego, ¿no? Entonces, cuando vos crees que en un equipo grande, primero tenés que renunciar a ser el mejor en tu empresa. Bien. En primer lugar. Y en segundo lugar, tenés que renunciar a la zona de confort, ¿no? Eso es lo que más cuesta. ¿En qué de Eh, todos los aspectos? O sea, tuviste que renunciar y decir, más allá del ego, en la zona de confort, ¿qué tuviste que negociar? ¿Con vos mismo o con...? y, y te puedo decir, es feo, pero que debería ser muy autorreferencial, es como yo me recibí muy joven, con honores, con premios, me sentía muy bueno en lo que hacía, como mi zona de confort era estar haciendo contratos, estar haciendo transacciones de venta de empresas, escribirlas yo, negociarlas primera mano yo, y en un momento dije, bueno, esta zona de confort ya dominé, la tengo que romper y ahora me tengo que aprender a gestionar una empresa. Tengo que aprender a reportes, tengo que aprender de procesos, tengo que aprender de finanzas, tengo que aprender de armado de proyecciones, tengo que aprender de búsqueda de clientes, tengo que aprender de estrategias de armados de equipos comerciales. Costó un montón y dolió un montón porque como, che, me formé un montón para dominar, para hacer un máster en esto, podrías, como dice una persona que admira mucho, podría ser un pocito de agua de 20 metros de profundidad y sin embargo tengo que elegirse un océano de 2 centímetros de profundidad con todo lo que eso implica. Bueno, creo que eso fue el gran desafío en lo subjetivo. Se puede decir que pasaste de ser de Messi a Scaloni, si lo queremos referenciar con fútbol Bueno, argentino. sería re pretencioso, pero yo creo de que nunca un buen dueño de empresa puede elegir ser Messi. Tipo, esa empresa no es escalable y no es vendible, ¿eh? ¿No? En la medida que la empresa no se puede vender, no se puede escalar. Es mi postura, la estés vendiendo o no, por lo menos en mi postura técnica. Tiene que ver más con management, pero en mi criterio no es vendible, no es escalable. No sé, no soy muy futbolero, pero entiendo de, salvo alguna que otra diferencia, a los grandes cracks cuando les tocó ser DTs, a algunos no les fue tan bien. ¿Cómo gestionás el tema de los talentos? Ahora que te corriste a un costado y tenés que tener ese océano de conocimientos, ¿qué tan difícil es gestionar estos talentos internos en la empresa? Creo de que es súper difícil, pero tiene que estar muy bien armado el sistema de reportes y el cascadeo de dependencias. Como yo en mi día hablo con de 5 a 7 personas. Bueno, con cada una de esas 5 o 7 que hablo, hablan a su vez con 5 a 7. Y así se va generando el cascadeo, que bueno, así como un driver de crecimiento fue invertir en recursos humanos en su momento, otro driver de crecimiento hace 2 o 3 años fue invertir en procesos. Hoy nosotros tenemos 2 gerentes de procesos en cada área, ¿bien? Y Bien. estamos incorporando nuevas figuras intermedias, project manager, ¿bien? Como decís, ahí tipo ya se dibujó totalmente esa foto de cuando éramos 15, éramos estudios jurídicos, tipo, se dibujó totalmente. Hoy de vuelta, la idea de ser consultora, bueno, estamos de procesos, project manager, de a poco va a haber otras figuras transversales, va a haber otros reportes transversales, más si queremos seguir creando cada vez más unidades de talento. Perfecto. Y tengo una consulta. ¿Qué hacen distinto ustedes con los jóvenes talentos para que WNS sea top 5 en Great Place to Work y en talento joven? ¿Qué hacen de distinto para llegar a tener ese título tan importante, esa premiación, ese reconocimiento? Una pregunta, yo creo que dos cosas. Hoy estoy doble, ¿no? Siempre respondo dos, suelo responder Me más intrigado, encanta. pero me sale doble. Hoy yo creo que dos cosas. Uno, de verdad le damos espacio y lugar para que la gente nos sorprenda con cosas mejores. De verdad, eso reinsistimos. Es más, a veces hasta lo ponemos en los planes de carrera, en el plan de desarrollo. Nosotros tenemos evaluaciones 360 y algunos cargos tienen como innovación, pero poner alguna reforma en esta unidad o en esta otra, esperamos de que la gente nos pueda dar un valor agregado.
que no hayamos visto, y en ese mismo sentido no tenemos miedo a decir que nosotros no somos perfectos, nos podemos equivocar y que justamente los nuevos talentos nos tienen que ayudar a ver algo desde una perspectiva donde no está. Yo creo que eso es una de las grandes cosas. Y en segundo lugar, nos ayornamos. No resistimos el cambio que el mercado pide. Los nuevos gerentes que tenemos, que es gente de nivel máster, nivel doctorado, que estaban entre nosotros y la Big Four, ya no tuvimos que ir a robar, estaban en la decisión. Y bueno, yo lo voy a decir capaz es medio polémico, pero en una consultora de servicios, yo necesito tener a la gente acá todo el tiempo, viéndola. No me sirve, no necesito que venga todos los días a la oficina. Con 2 veces está. Y por ejemplo, eso en mi mercado es un gran driver de que me elijan a mí para poder generar carrera acá. Viene a ser un híbrido de 2, 3 días. Y ahí tengo un montón de cosas. Si performo por resultados, yo no necesito poner un marcador para saber a qué hora empieza y a qué hora termina de trabajar. Si yo sé que al fin y al cabo hay un resultado, y yo los resultados los mido por trimestre, entonces por Q ya sé lo que espero que esa persona me tenga que cumplir. Entonces, hay un montón de formas más o menos anticuadas, que tampoco quiero decir lo viejo no sirve. Lo viejo también sirve, hay un montón de cosas de lo viejo que sirve y lo reaplicamos y lo vamos a ir aplicando hasta el caso. Pero hay pequeñas cosas que hoy por hoy en la batalla del mercado laboral son drivers de cambio, por lo menos en mi industria. Yo sé que si les pido 5 veces venir acá, bueno, prefiero a Puerto Madero. Bueno, de hecho nosotros en ese driver nos mudamos, el típico estudio de 20 personas, ¿dónde está? En tribunales. Nosotros estamos en Libertad y Juramento, donde están todas las empresas. Y con proyectos prontamente, cuando esté terminado, nos gustaría movernos al Parque de la Innovación, a Tátiro Feral, porque creemos, bueno, esos son los cambios que uno va y otro. Yo tuve que cambiar la zona donde vivía, tuve tipo un montón de cosas, pero tiene que ver con ayornarse al cambio que el mercado pide y poder entenderlo. Hablando de, vamos a iniciar este bloque más de negocios y cliente. Tenés más de 600 empresas como cliente. ¿Qué problemas ves que se repiten en ellos, en la mayoría de los dueños de negocios en Argentina? Muy buena pregunta. Yo creo que todos los problemas tienen que ver con una sola cosa que tiene sus derivaciones, que es estrategia. Hay poco uso de estrategia para planificarse impositivamente, poco uso de estrategia para planificar las estructuras legales. Hay poca necesidad de estrategia, o necesidad de un montón, ¿no? Hay poca predisposición de estrategia para poder planificar cuáles son los grandes hitos de la empresa, ¿no? Como nosotros, cuando empezamos a trabajar, invitamos a las charlas incómodas, o las traemos a la mesa. Le preguntaba a la empresa, che, ¿vos sabías cuánto estás perdiendo a nivel impositivo por no tomarte esta ventaja legal impositiva? Y bueno, ahí se presentan confrontes. Alguien se va a tener que preguntar por qué la empresa perdió, no sé, $500.000 al año tributando mal. Che, ¿se preguntaron alguna vez qué pasaría si tu socio quiere vender? ¿Vos tenés prioridad para comprar? Che, ¿los socios están casados? ¿Qué pasa si un socio se divorcia? ¿Bien? ¿Hay una política que diga de que el socio tiene que garantizar que el esposo o esposa no entra a la empresa? Bueno, nosotros veníamos a traer las charlas incómodas. La gran ventaja de esas charlas incómodas de que cuando uno queda desnudo frente a la ineficiencia, empieza a ser eficiente. Entonces, nosotros aprovechamos esa charla incómoda para mostrar cómo se repaga nuestro servicio. Entonces, bueno, ¿cómo se repaga? Y con este ahorro, se repaga con profesionalización, se repaga evitando esta contingencia. Y creo que ese es el punto. Pero hoy lo que se ve en el sector pyme medio es poca permeabilidad a verse vulnerable en lo que uno está fallando, cuantificarlo y ejecutarlo, ¿no? Como que por lo general hay mucho de no miro, sigo para adelante, ciclos, son ciclos que hay ciclos en Argentina, pero bueno, entre los ciclos la gente existe, las empresas producen, bueno, ¿cómo se pueden aprovechar esos ciclos? ¿No? Yo creo que el foco está ahí. Me encanta todo lo que contás y cómo le sacás esas vendas o le haces ver nuevas perspectivas o le aportás luz en estos temas que uno los tiene escondidos bajo la alfombra y creo que aporta muchísimo para el dueño de negocio. Te hago una consulta, Jonathan. ¿Qué sector te parece que tiene más potencial de crecimiento hoy? Dentro de lo que ustedes, que son su fuerte, que es lo que la importación, el inmobiliario, la salud, la industria o la tecnología. Bueno, también estamos metiendo en este año, me acuerdo donde te conté, el entretenimiento fuerte, Bien. eventos, producciones, un poco todo eso, empresas que se dedican a eso. Es una re buena pregunta. Yo creo, te podría decir cuál es una serie donde veo que hay una competencia feroz, que Bien. creo que me pasa ahí. Yo creo que desarrollo inmobiliario, portación, contra de la mano a las industrias, ¿no? Que quieran o van a tener que competir y van a tener que hacer algo con eso, 100%.
Y salud, sin duda, yo creo que esas tres son las áreas que van a tener un crecimiento muy grande y va a haber una puja de competencia que van a traccionar a todas, ¿no? El desarrollo inmobiliario está exigiendo muchísima eficiencia a nivel de costos, a nivel de estructuración. Ahí nosotros crecemos, ¿no? En todo lo que es demanda de eficiencia. Que va a haber una competencia feroz por eso y va a forzar a las empresas a profesionalizarse. En importación la competencia va a estar, por supuesto, en eficiencia, pero en el diferencial, ¿no? En un régimen donde de repente es más fácil importarla, las reglas están más desreguladas, más allá de algunas regulaciones que siempre van a existir y siempre van a estar, va a haber un diferencial en la competencia del mercado que va a cambiar las reglas. Están cambiando las reglas de todo ese rubro y nosotros tenemos clientes muy fuertes, muy representativos de las partes del sector, así que creo que hablo con algún mínimo conocimiento. Están cambiando las reglas, muchas cosas que hace 4 años se veían como imposibles de quiénes iban a ser los competidores, quién se iba a meter al mercado, están empezando a cambiarse. Sí. Y yo creo que eso va a forzar a que el industrial va a tener que ayornarse un montón de cuestiones. Yo creo que hoy el industrial tiene que pensar en importar, tiene que pensar en también cómo también hace pesar todo su negocio, su establecimiento, su marca, los años que trabajó, qué puede dar distinto. Y en salud también se están viendo muchos cambios, muchas empresas grandes están golpeándose, abriendo mercado, hay nuevos jugadores que van comiendo plazas que antes no estaban. Yo creo que por ahí van a venir. ¿Bien? En desarrollo, pelea por eficiencia, calculo que va a estar ahí, en importación por diferencial y en salud por territorio político. Creo que esas van a ser las grandes peleas. Toca reinventarse. Toca reinventarse, toca estar muy atento a lo que pasa en el mercado, al termómetro, ¿no? Es un buen momento, me gustaría tener como tuvo Charlie García, ¿no? Que tenía como ese sensor para captar, es que tiene mucho del artista, ¿no? Yo creo que esa cualidad artística el empresario va a tener que empezar a oler el espíritu de lo que se viene, que siempre es una cualidad que va, pero bueno, estamos justo en elecciones de medio término, no se puede dejar de ver eso. En 4 años se va a volver a preguntar cuál es el modelo de país, como no puede ser inerte todo lo que está pasando, no puede ser inerte al empresario. Pero bueno, hay que recomendarle ese oído absoluto de Charlie para escuchar a ver dónde están las oportunidades. Es real que dimos un volantazo a nivel de juego político-económico en este país, se están dando un montón de cuestiones que no, entonces el empresariado va a tener que escuchar el mercado y adaptarse, coincido 100%. Te hago una consulta, Jonathan. ¿Qué mito del mundo legal o contable te gustaría derribar hoy mismo? Es muy buena. Yo creo que el mito es que el profesional tiene que hablar en lenguaje técnico que un empresario no entienda. Eso es un mito. No funciona así. Y creo que no me gustaría decirlo en voz alta, pero creo que es el gran driver de crecimiento que no me gustaría que la competencia desarrolle. Pero hoy los jugadores que nos estamos repartiendo el mercado, entiendo que somos los que logramos entender que si trabajás con pymes y empresarios tenés que hablar exactamente el mismo lenguaje. Que si una persona tiene un máster, un doctorado, cuanto más tiene las herramientas para poder demostrar que puede hacer fácil lo difícil, ¿no? Como, no quiero abrir un debate filosófico, pero creo que un poco la inteligencia práctica implica eso, ¿no? En hacer lo difícil fácil. Claro. Creo que ahí ese es el mito que hay que buscar cambiar, ¿no? Que gran parte, todos los prejuicios o chistes que hay respecto a abogados y algunos respecto de contadores, más los abogados son los golpeados, por supuesto, tiene que ver con la distancia que se marca, con el lenguaje que se usa, con el secretismo que hay. Creo que por ahí hay un mito que hay que derribar y que creo que es lo que justamente permitiría crecer, ¿no? Al fin y al cabo, empatizar con el cliente. Bien, tener un lenguaje cercano a ellos. Exactamente. Perfecto. Vamos a hablar un poco en este último bloque de visión y futuro. ¿Cómo ves el rol hoy de la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial en un mundo legal y contable? ¿Cómo lo ves que puede llegar a implicar en los próximos años? ¿Te beneficia? ¿Te perjudica? Clave y beneficia al que está atento a ayornarse, aplico lo mismo, al que está atento a ayornarse y a los que tratamos de practicar, ojalá tener el oído absoluto de Charlie, pero por lo menos tener algún oído medio defectuoso va a estar bien, o conocer a los que tienen el oído absoluto nos puedan dar. Yo creo de que ya cambiaron las reglas de juego. Hoy nosotros, 5 de nuestros empleados son desarrolladores de software. Yo sé que esto es raro, pero 5 son desarrolladores de software, más consultoras externas. Hoy nosotros tenemos funcionando bots, ya hace 4 años, 5 años diría, ¿no? Hace 5 años estamos funcionando bots. Bots que eran tipo prototípicos, ¿no? Pero que cumplían funciones
muy básicas en contable, no sé, monotributo, bien, en ese momento capaz no empezamos en monotributo. Implica de que un ser humano esté descargando los comprobantes, bajándolos en una carpeta, haciendo un Excel, considerándolos, avisándole que no factures un poco más. Ojo, mirá que si facturás cambias de tal categoría, la alícuota es tanto. Bueno, hace 5 años ya teníamos un bot que hacía absolutamente todo eso. Entraba al portal, descargaba, hacía todo perfecto, hacía un paquetito y tú. Bueno, con el tiempo se fue haciendo más sofisticado y ahora que hay agentes de inteligencia artificial, lo que estamos tratando de desarrollar, que ya tenemos plataformas funcionando, estamos mejorando, es, nosotros hacemos 2 eventos por año. El primer evento este año, que vinieron 300 empresas, el orador fue Santi Bilinkis, estamos preparando el segundo semestre. Santi es un capo, fue un lindo evento, contamos con el sponsoreo de muchas empresas, de la Municipalidad de Vicente López, pues además nos estamos certificando como empresa B, y la Municipalidad de Vicente López, como a nivel nacional, es un gran impulsor de todo lo que es política B de empresas. Y bueno, en esa charla uno de los puntos que se hablaba es, si fue una charla más generalista, un concepto muy clave que es entender que hoy la plataforma es humano a humano. Bien, esa es un poco la cadena de generación de contenido, de valor. Entonces nosotros estamos un poco en eso de cómo generar agentes de IA que puedan cumplir el rol, como si lo pudiera bajar al lenguaje coloquial, de un abogado o contador recién recibido. ¿Bien? Bien. Un abogado recién recibido que le pedís que haga un contrato en específico. Es un recién recibido, es decir, que sabemos que va a tener errores, que a uno le puede dar el sistema cerrado, mirá, busca acá, fíjate acá, estas premisas son verdaderas, ojo que estas premisas las tenés que reconfirmar porque pueden ser falsas, puede que esté vigente una ley que no se aplique, eso es común en Argentina, o en contable, mirá que si buscaste la semana pasada no presumas que la semana que viene el régimen va a ser igual, porque puede cambiar, tenés que fijar. Digo, creando eso que en tecnología se llama RAG, ¿no? Raguear la información cuando desarrollas un AI agent, lo que haces es decir, bueno, quiero un producto de un recién recibido, que puede tener errores, que me va a explicar qué cree que está bien, qué cree que está mal, pero que luego lo tiene que revisar un semi-senior senior. Bueno, en eso estamos hoy nosotros a nivel de implementación. Ya tenemos agentes que funcionan eso, que lo estamos perfeccionando, que tenemos un equipo que le da mantenimiento y lo va mejorando mes a mes. El objetivo y un poco el challenge, pero bueno, de vuelta, somos una empresa que está pensada y orientada al resultado y a medir el resultado y a medir performance. Entonces, si bien todo cambio genera dolor y tensión, como pasa en toda empresa, hay dolores y tensiones que uno se entrena 4 veces por semana y cuando tenés que hacer 5 burpees cada vez te va abriendo menos, hasta que a los 5 o 6 años está bien, pero ya no te duele tanto. lo elegís y eso está bueno. No es que el dolor viene por estar quieto, viene por esta expansión y me encanta que sean pioneros en esto de innovación y estar al corriente y decir, che, no es una amenaza, es algo beneficioso, ya estamos metidos en eso. Está excelente. No, lo que hay que terminar de hacer, que a eso iba la parte del dolor y la tensión, es todos tienen que entender que van a tener un valor agregado distinto a draftear un escrito o a explicar un estado de resultado. Hay un valor agregado que todo el equipo va a tener que dar. El equipo se va a preguntar diciendo, ok, antes de escribir el draft de un diagnóstico impositivo me tomaba 5 horas, ahora toma 10 segundos. Bueno, ¿cómo le doy valor agregado a esas horas que me gané? Bueno, eso es parte de lo que estamos trabajando. Todo eso, moverse una pieza, se mueve todo. Entonces, mover eso, traer temas a abarcar en cuanto a procesos, organigrama, diseño organizacional, fijación de objetivos, etc. Pero bueno, es parte del juego de que todo está en cambio, ¿no? Tipo, ¿viste el meme del bondi que va uno de un lado contra la pared así y otro está? Es como, todo está cambiando. Y bueno, sí, podés estar contra la pared y decir, uy, la puta madre, todo está cambiando. O estar del otro lado diciendo, bueno, todo está cambiando, es la que toca, veamos el lado brillante y veamos cómo nos subimos a la ola. Perfecto, un tema de perspectiva. Me encanta, Jonathan. Te hago la última consulta y creo que es una de las más interesantes y la que más me pide la comunidad. Si tuvieras que dejarle un solo consejo a la próxima generación de empresarios argentinos, ¿cuál sería? Uf, qué pregunta. Yo creo que el consejo diría es día 1, día 0 en la creación de una empresa. Sí. Dejar en claro y pactar entre todos los que estén en ese día 0 cuáles son los valores que no se van a transar, 4 o 5 valores que no se van a transar bajo absolutamente ningún concepto y arrancar. Es re loco esto, ¿no? Pero yo creo, si alguien me hubiera explicado hace 10 años de procesos, de estrategia, de un plan estratégico, cómo se hacía, cómo se ejecutaba, cómo se controlaba acá, hubiera sido más rápido todo, hubiera sido más fluido todo. Como
tómense el trabajo de escribir la estrategia a 5 años, bajarla por año, disminuirla a un tercio. Nosotros hoy, con un partner, tenemos desarrollados productos estratégicos de ese estilo, como lo haría el día cero, si pudiera. Entonces, eso en cuanto a la implementación, y por otro lado, los valores, que me parece crítico pactar los valores que no se van a tocar bajo ningún concepto y que las reglas estén claras. Bien, vamos de vuelta a estos planes estratégicos, me encantó. ¿Dónde se estudia? ¿Dónde se lee? ¿Qué se puede hacer? ¿Te lo contratamos vos? Contraten una WNS, pero hay un texto muy bueno que se llama Scaling Up. Es una metodología que en Argentina desarrolló una consultora que se llama PCH Consultora, que son partners nuestros, que nosotros estamos integrando con varias verticales nuestras para hacer un producto más robusto, pero es una metodología espectacular que lo que propone es esto. Es como, el texto es un texto muy yankee, con todo lo que implica yankee, casos de éxito de empresas norteamericanas y la águila y la bandera volando, pero lo que uno tiene que poder decodificar es, ok, una estrategia se planifica a 5 años, a 5 años uno dice, bueno, esta es la empresa que quiero tener. La empresa que quiero tener no es la empresa que quiero tener, es linda, es como, bueno, cuánto factura, cuál es mi driver, cuál es mi cliente diferencial, cuál es mi sandbox, cuál es mi ámbito de juego, cuáles son mis clientes que quiero tener, pymes de este segmento, cuál es mi producto estrella o mi entrada, mi punta de lanza, cuál creo que va a ser más rentable. Bueno, ¿cómo se fija 5 años? ¿Cómo se desglosa por cada año? ¿Cómo cada año después en la tarea que sigue? Que ahí se integra todo el equipo, se arrancan los socios, baja el directorio para ampliar. Si no tenés directorio, es una pyme, no te preocupes, arrancan los socios, baja después a las personas claves para que esas personas claves terminen de decir que ellos sean partes en ese proceso y lo puedan bajar también, diciendo, ok, vos querés que en un año yo suba la facturación 20%, te va a decir, no sé, la gerente de administración, pues solamente tenés un gerente de administración, bueno, capaz tenemos que poner un comercial, entonces tiene que haber una área comercial. Ok, objetivo del Q1, buscar a alguien para gerenciar el área comercial, o un vendedor. No, bueno, arrancamos por el vendedor. Bueno, Q1, buscar un vendedor, ver cómo le fue al vendedor y ver si capaz necesitamos un gerente de área o no. Bueno, así se desglosa y se ejecuta. Yo creo que los procesos para las empresas de servicios es lo que nos permite crecer. Si no, es imposible manejar una lancha con 125 tripulantes y 700 destinos. Es muy difícil si uno no tiene procesos para poder ejecutar y para poder medir. No solo los procesos, sino la visión, porque no llegan ahí por casualidad, sino que fue buscado, fue planeado y está todo consensuado para ir todo alineado hacia un solo lugar. Jonathan, muchísimas gracias por tu conocimiento, por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia. Hasta aquí hemos llegado, me llevo un montón de cosas de aprendizaje, de mitos, de visión, de IA, hablamos también de cultura organizacional y hablamos un montón de cosas, así que muchísimas gracias por este espacio y bueno, nos veremos en un próximo episodio, gente hermosa, así que un saludo y muy buena semana. Gracias, Nahuel. Un abrazo muy grande. Un Chao, chao. abrazo.